Sabemos de la existencia de distintas ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales se pueden clasificar ya sea por su orden o por muchos otros factores. En esta parte del curso empezaremos viendo los distintos métodos para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En específico, en este video veremos un método bastante común y muy conocido llamado método de separación de variables. La ecuación diferencial debe ser, primero que todo, de primer orden, como lo hemos mencionado anteriormente, o de orden 1. Una ecuación diferencial de primer orden de esta forma, h de xy igual a de y de x, o el diferencial de y con respecto a x, es considerada de variables separables, o sea, esta ecuación diferencial es considerada una ecuación diferencial de variables separables siempre que h de xy pueda escribirse como un producto de x o una función x por una función y, de esta forma que vemos acá, g de x por h de y. Entonces, esto que está aquí es exactamente lo mismo que vemos acá. No importa realmente la forma de expresarlo, pues esto podría ser una m mayúscula o cualquier letra, simplemente es una forma simbólica de llamar a la función. Entonces, para clasificar o para saber que es una ecuación diferencial de variables separables, debe estar escrita de esta forma que veremos acá. O sea, debe ser una función g de x dividida entre otra función de y debe ser igual al diferencial de y con respecto a x. Esto puede estar escrito al revés, o sea, puede ser que x esté en función de y. Esto puede variar, pero simplemente es para que tengan la idea que debe estar escrita de esta forma. Podemos simplemente manipular esta ecuación y dejar de un lado todos los miembros con y del otro lado todos los miembros con x. ¿Cómo? Dividimos o multiplicamos, mejor dicho, ambos lados entre la función f de y y multiplicamos ambos lados entre el diferencial de x. O simplemente, como otras personas lo llaman, simplemente pasamos el diferencial de x para este lado y la función de y para el otro lado, quedándonos de esta forma. F de y va a ser igual a g de x de x. Ahora, ¿cómo podemos resolver estas ecuaciones diferenciales? Muy sencillo. Eh, Simplemente, luego de ya saber que es una ecuación diferencial de variables separables, tener 100% confirmado que son de estas, integramos, o mejor dicho, primero la escribimos de esta forma. O sea, esta se puede decir que es la forma correcta para expresarla o se debe poder expresar de esta forma primero. Luego de expresarla de esta forma, integramos ambos lados de la ecuación diferencial. De este lado se va a integrar con respecto a y, ya que tenemos el diferencial de y. Del otro lado se integrará con respecto a x, ya que tenemos el diferencial de x de este lado. Y de esta forma podremos resolver la ecuación diferencial y encontrar la solución. Bueno, veamos un ejemplo para que quede más claro y para que vean cómo se aplica esto. Pero nos dicen que resolvamos el problema de valor inicial siguiente. De y de x va a ser igual a menos 6xy o menos 6x por y. Nos dan la condición inicial de que cuando y vale 7, x es igual a 0. O cuando x vale 0, y es igual a 7. Simplemente aquí debemos separar las variables. O sea, debemos dejar los términos con y de un lado y todos los términos con x del otro lado. Sencillo. Dividimos ambos términos entre y dividimos multiplicamos ambos términos por el diferencial de x. O pasamos el diferencial de x para este lado a multiplicar y a dividir del otro lado. Luego de separar las variables, integramos ambos lados. Sabemos que esta es una integral bastante sencilla y esta también. Pero bueno, primero saquemos el menos 6, que es una constante, a multiplicar la integral. Y ahora sí resolvamos las dos integrales, o la integral del lado izquierdo de la ecuación y la integral del lado derecho. Sabemos que la integral de y sobre y es el logaritmo natural de y.
Sabemos que la integral de x simplemente le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre estos. Entonces, el exponente de x es 1. Entonces nos quedaría x al cuadrado dividido entre ese mismo exponente que es 2. Entonces nos quedaría x al cuadrado sobre 2 multiplicado por menos 6 más la constante de integración. Bueno, algo que se pueden preguntar es, ¿por qué solo hay una constante de integración si en ambos lados de la ecuación tenemos eh, una integral indefinida? Muy sencillo, porque sabemos que estas son unas constantes arbitrarias. Y si tenemos una constante de este lado, podemos pasarla a este otro lado. O sea, esta constante que está acá puede ser un valor cualquiera. La pasamos a este otro lado y sumamos o restamos o vamos a poner restamos con esta y nos dará otra constante arbitraria. O sea, simplemente podemos expresar esas dos constantes como una sola constante del lado derecho de la ecuación. Ahora debemos intentar dejar la ecuación o la solución en función de y, en función de x, mejor dicho. Simplemente debemos dejar la y de un solo lado de la ecuación. ¿Cómo? Podemos aplicar exponencial de ambos lados de la ecuación, o como saben, el exponencial es lo opuesto al logaritmo natural. Pasamos este término acá como exponencial y nos quedaría de la siguiente forma. Simplemente exponencial de ambos lados. Este exponencial con este se cancela y esto exponencial va elevado a todo esto. Sabemos que esto lo podemos expresar de otra forma. ¿Cómo? Eh, Euler a la menos 3x por Euler a la c. ¿Por qué? Sabemos que estas son propiedades de la potenciación y términos con igual base se suman sus exponentes de esta forma. O sea, esto con esto es totalmente válido. Son lo mismo o son o expresan lo mismo, mejor dicho, sí. Y ahora podemos expresar Euler a la c, o sea, Euler a la c, o sea, Euler tiene un valor eh, constante y la c es otra constante. Y esto lo podemos representar como otra constante, o sea, más o menos Euler a la c es otra constante que yo le he llamado c de forma arbitraria, o sea, le llamé c mayúscula para que se diferencie un poco de la c que teníamos anteriormente. De esta forma, reemplazamos o sabemos que esto nos da C. La C la puse de este lado para que se vea mejor la ecuación. O sea, no importa que esté de este lado o de este otro lado, simplemente daría lo mismo. La he dejado de esta forma para que se vea mejor. Y aquí tendríamos la solución general de la ecuación diferencial. Pero aquí nos dan condiciones iniciales. Así que vamos a aplicar esas condiciones iniciales. Nos dice que cuando x es igual a 0, y vale 7. Entonces, reemplazamos y por 7 y x por 0. Aquí hacemos todo, resolvemos. 0 a la 2 da 0, 0 por menos 3 da 0. Entonces, Euler a la c, sabemos que todo término elevado a la 0 nos da 1. Entonces, 1 por c nos daría la misma c. Y con esto tendríamos que el valor de c, de la constante, sería 7 en este caso. Y simplemente sustituimos donde estaba la c, ponemos 7 y ya tendríamos la solución particular de la ecuación diferencial, que sería y igual a 7 Euler a la menos 3 x al cuadrado, dándonos exactamente esta curva que vemos aquí, ¿ve? Esta curva que vemos acá. Bueno, vamos a resolver otra ecuación diferencial de variables separables un poco más complicada o entre comillas más difícil, pero tampoco es muy compleja en realidad. Veámoslo. Bueno, resolvemos la ecuación diferencial de y de x, que es igual a 4 menos 2x sobre 3y al cuadrado menos 5. ¿Qué hacemos primero? Separamos variables. Dejamos de un lado de la ecuación los términos con y del otro lado los términos con x. Sencillo, entonces pasamos de este término acá a multiplicar o multiplicamos ambos lados de la ecuación por este término y dividimos ambos lados de la ecuación por el diferencial de x o pasamos este diferencial de x acá a multiplicar. Ahora, separamos variables e integramos ambos lados. Ya sabemos, ya separamos variables como les expliqué anteriormente, que simplemente se dejan los términos con x de un lado y los de y en el otro lado. Se integra. Y se integra. Aquí, primero que todo, podemos expresar esta integral por linealidad de otra forma.
¿Cómo? Simplemente separamos cada término. Aquí vemos que hay una resta. Sabemos que la suma o resta de dos integrales es lo mismo que esto. Bueno, es lo mismo que la integral de todo esto. Y sacamos las constantes afuera. Sacamos las constantes en ambos lados de la ecuación. Y ahora sí resolvemos las integrales. La integral de y al cuadrado, simplemente le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre eso mismo. Y al cuadrado da y a la 3 sobre 3 menos 5 por la integral de y. La integral de y es simplemente y. Y esto va a ser igual a 4 por la integral de dx. La integral de dx es simplemente x. Menos 2 por la integral de x. Sabemos que simplemente le sumamos 1 al exponente y lo dividimos entre eso mismo. Entonces nos quedaría x al cuadrado sobre 2. De esta forma. Esto lo podemos simplificar más aún. Dividimos 3 entre 3 nos da 1. Dividimos 2 entre 2 y nos da 1. Y el resto quedaría igual. Queda de esta forma. Ya la 3 menos 5y va a ser igual a 4x menos x al cuadrado más c. Ahora vemos que esta ecuación no se puede expresar como una solución explícita de x. O sea, a estas soluciones se les conoce como soluciones implícitas de la ecuación diferencial. Esto es muy poco probable que les salga en las ecuaciones diferenciales normales que resuelvan, pero es importante que lo tengan en cuenta. Esta sería la ecuación o la gráfica de la ecuación diferencial. Quedaría de esta forma y bueno, en este video no les dejaré ejercicios de práctica, ya que en el siguiente estaremos resolviendo otras ecuaciones diferenciales por separación de variables, pero más complicadas. Les recomiendo que practiquen todos los métodos de integración, ya que este método para resolver ecuaciones diferenciales consiste principalmente en integrar. Y en algunos casos pueden salir integrales algo complicadas, todo dependiendo de la ecuación diferencial. Eso sería todo por este video y como les mencioné en el video introductorio, todo el material para este curso es sacado del libro de ecuaciones diferenciales y problemas con valor en la frontera en su cuarta edición de Henry Edward y David Penny, que fue publicado en el 2008.